Bienvenidos y bienvenidas. En esta oportunidad trabajaremos un problema de aplicación sobre la primera ley de Newton. El problema dice así: se empuja una caja de 56 kilogramos con una fuerza de 366 newton a un ángulo de 28 grados con respecto a la horizontal, como se muestra en la figura. Encuentre la fuerza de fricción que se opone al movimiento y el coeficiente de fricción si la caja se mueve con velocidad constante de 20 metros por segundo. Como la caja se está moviendo con velocidad constante y Newton dice que si un cuerpo se encuentra en reposo o en movimiento con velocidad constante, la sumatoria de fuerzas que actúan sobre ese cuerpo es cero. Aquí tenemos entonces un problema típico para ser analizado a través de la primera ley de Newton. Nuestra estrategia será la siguiente. Elaboraremos el diagrama de cuerpo libre, ubicaremos todas las fuerzas que actúan sobre él, aplicaremos la primera ley de Newton y de esa manera encontraremos los resultados. Elaborando el diagrama de cuerpo libre, colocamos el eje de las X, colocamos el eje de las Y en la intersección de los ejes ubicaremos al cuerpo, el cual se considera como partícula. Ubicando entonces las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. Al observar la figura, vemos que existe una fuerza que no tiene su origen en el cuerpo, por lo tanto hay que deslizarla. El ángulo de 28 grados se repite en esta posición, ya que dos rectas que se cortan describen ángulos opuestos iguales. Ubicamos la fuerza de 366 newton, el ángulo, y ahí tenemos la fuerza F, ubicada en nuestro marco de referencia. Luego tenemos la fuerza normal, que es la fuerza que hace la superficie para soportar el peso del cuerpo. Tenemos el peso que va hacia abajo y como el bloque se está deslizando hacia la derecha, hay una fuerza de fricción cinética que se opone al deslizamiento. Ahí tenemos el diagrama de cuerpo libre de ese sistema que tenemos mostrado en la figura. Siguiente paso es descomponer la fuerza en sus componentes rectangulares. Lo proyectamos. Ahí tenemos la componente de la fuerza sobre el eje de las X. Proyectamos sobre el eje de la Y. Ahí tenemos la componente de la fuerza sobre el eje de la Y. Nuestro siguiente paso es encontrar el valor de cada componente. Encontrando entonces el valor de la componente fx. Para ello aplicamos la función coseno de 28. ¿Por qué razón? Porque aquí tenemos un triángulo rectángulo, ya que fx es la proyección del vector f, describiendo acá un ángulo de 90 grados. En este triángulo rectángulo que tenemos acá, fx es adyacente al ángulo de 28 y f es la hipotenusa por estar enfrente del ángulo de 90 grados. La función trigonométrica que relaciona el adyacente entre la hipotenusa es el coseno. Despejando, tenemos entonces que el valor de la componente fx es igual a
323.16 newton. Ahora encontramos el valor de la componente Fy. Para ello observamos que Fy está en el eje de la Y y se repite en esta posición, ya que en un paralelogramo los lados opuestos son iguales. Fy es opuesto al ángulo y opuesto entre hipotenusa, eso es seno. Despejando de la fórmula, 366 newton está dividiendo, pasa a multiplicar y ese resultado nos da 171.83 newton, igual a la componente de la fuerza sobre el eje de la Y. Aplicando la primera ley de Newton, que dice que la sumatoria de fuerzas sobre el eje de las X es 0. Al observar el eje de las X vemos que nada más hay dos fuerzas. Está la componente de la fuerza sobre el eje de las X y la fuerza de fricción cinética. Aplicando la sumatoria tenemos que Fx positiva, porque apunta en sentido positivo de las X, menos la fuerza de fricción, porque apunta en sentido negativo de las X, nos queda que es igual a 0, ya que no hay más fuerzas en este eje. Ahí tenemos entonces que, sustituyendo el valor de Fx que encontramos, que es 323.16, menos la fuerza de fricción cinética, despejando, nos queda que la fuerza de fricción cinética es igual a 323.16 newton, que es la primera respuesta, ya que el problema dice encuentre la fuerza de fricción que se opone al movimiento. Aquí tenemos ya el resultado. Pero también nos pide el coeficiente de fricción. La fuerza de fricción se define como el resultado de multiplicar la fuerza normal por el coeficiente de fricción cinética. Despejando el coeficiente de fricción cinética, la fuerza normal está multiplicando, pasa a dividir y nos queda pues esta expresión, en donde 323.16 newton es la fuerza de fricción y la fuerza normal no la conozco. Hay que encontrarla. Y esa se observa que está en el eje de la Y. Para ello aplicamos la primera ley de Newton, que dice que la sumatoria de fuerzas sobre el eje de la Y da 0. Y en el eje de las Y tenemos la normal, la componente de la fuerza sobre el eje de la y el peso. Así tenemos que normal menos la componente de la fuerza sobre el eje de la Y menos el peso es igual a 0. Pero resulta que el peso es igual a masa por gravedad. Sustituyendo los valores tenemos que normal menos la componente de la fuerza sobre el eje de la Y, que vale 171.83, menos la masa que nos da el problema, que vale 56 kilogramos, por 9.8 metros sobre segundo cuadrado, que es el valor de la aceleración de la gravedad. Operando y despejando, nos queda que la normal es igual a 720.63 newton. Sustituyendo la normal en la fórmula en la que ya habíamos despejado el coeficiente de fricción, nos queda como 323.16 newton entre la normal, que vale 720.63 newton. Efectuando, nos queda que el coeficiente de fricción cinética es igual a 0.4, ya que los newtons se cancelan.
en donde el coeficiente de fricción cinética nos indica el nivel de aspereza que existe entre las dos superficies en contacto. Esto es todo, amigos. Nos vemos en la próxima.